Amén. Entonces, la verdad de sentarse, hermanos. Dice ahí que a todos los que le recibieron les dio el derecho, el privilegio, la autoridad de ser hijos de Dios. Hoy quiero hablar de hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos nosotros. Obviamente la Biblia marca de hijos, por ejemplo, aquellos hijos de Dios que miraron que las hijas de los hombres eran hermosas y empezó una contaminación ahí y se desviaron. La Biblia dice que Dios los guardó en prisiones eternas porque no guardaron su integridad, no guardaron su completez en ellos, sino que buscaron carne extraña. También la Biblia habla de los hijos de Dios en el libro de Job, cuando se presenta Satanás en medio de los hijos de Dios y los hijos de Dios que vienen de recorrer las constelaciones. Pero el día de hoy Dios tiene una familia de hijos adoptivos, hijos que no eran hijos, éramos creación de Dios nosotros. Nosotros éramos una creación de Dios porque Dios creó al hombre y la creación de Dios habitaba y ha habitado en la tierra desde el tiempo de Adán, esta creación. Y Dios nos vino a dar el derecho y el privilegio de ser hijos de Dios. Creo que ya si alguien no anhela ser hijo de Dios, es que de plano no tiene ningún anhelo y se está perdiendo un grande privilegio. Porque realmente, hermanos, el Señor es lo más grande que hay. Y quizás en la tierra alguien, si le dieran el privilegio de ser hijo de alguien, que dijeran te van a dar el privilegio, hermanos, realmente obviamente la persona se pondría contenta, gozosa, dependiendo de quién sería ese que lo iba a adoptar. Pero a nosotros nos vino a adoptar el Dios todopoderoso, el hacedor del cielo y de la tierra, aquel que para el cual no hay nada imposible, el hacedor de todas las cosas, el dueño de todas las cosas y el que sí tiene herencia. Diga conmigo, sí tiene herencia. Sí tiene herencia. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que el hombre bueno deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es decir que de Dios viene que los padres den herencia a los hijos. Y qué malo que alguien no pueda dejarle nada a su hijo, ni un buen nombre siquiera, fíjese. Qué malo que alguien le deje a su hijo una mala fama, le deje un mal testimonio. Pero el Dios todopoderoso, Él sí tiene para darnos. Tiene un nombre y nos ha dado ya de antemano el nombre de Jesús. Nos haya dado ya de antemano las primicias, las arras del Espíritu, las arras, la garantía de nuestra herencia. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Ser hijo de Dios es ser hijo del ser más poderoso que existe. Hermanos, el que era, el que es y el que será. El que no tiene principio de días ni fin de días. El que ha traspasado los tiempos, las edades, los siglos y permanecerá para siempre. Y Él es el que nos dio el privilegio de ser sus hijos. Dice el versículo 13 que esos hijos que ahora Dios hizo nacer y que nos dio el privilegio de ser hijos de Dios, dice que no nacieron de sangre. Es decir que nosotros somos hijos de Dios, pero no conforme al hombre en la tierra, no conforme a un cuerpo humano, sino que somos hijos de Dios trayendo ese ADN y ese espíritu de vida dentro de nosotros. Dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne. Recuerde que ahí puede estar metida la voluntad de la carne en el que nace. Por ejemplo, el marido y la mujer dicen, bueno, vamos a tener 3 hijos nosotros, no, nada más 3 hijos, o 5, o 10, o 12. Pero es una decisión, pues. Es la voluntad de la carne. ¿Cuántos deciden? Ahí entra la planificación familiar. Si usted pensaba que la planificación familiar no es lícita, yo pienso que sí. Aquí dice que cuando habla de estos hijos especiales de Dios, son hijos que no nacieron de sangre, pero tampoco nacieron de la voluntad de la carne. Es decir, que se puede planificar, puede haber la voluntad del hombre ahí, sino que salieron, ahí dice, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hijos que nacen de Dios. Creer en su nombre y recibirle a Él
es lo que nos da el derecho de llegar a nacer. Diga conmigo, llegar a nacer. O sea, cuando alguien cree en el Señor Jesús y cree como su Señor y su Salvador, cree que Él murió en la cruz del Calvario para que esa persona recibiera salvación, ese creer le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que le dio el derecho de llegar a nacer de nuevo, a nacer otra vez. Nacer otra vez maravilloso, hermanos, porque fíjense que cuando nacimos en esta carne, vamos a pensar que alguien en la tierra nació con imposibilidades. El día de hoy le llaman niños con necesidades especiales, le llaman. Puede tener algún problema físico, puede tener algún problema emocional, puede tener algún problema, hermano, hasta mental también. Pero si le dan el privilegio a esa persona, le dieran el privilegio, mira, vas a nacer de nuevo, otra vez. En este caso, creyendo en el Señor Jesús, recibiéndolo como Señor y Salvador, la oportunidad, el privilegio, el derecho de llegar a nacer de nuevo, de ser hijo de Dios. Pero ahora en el nacimiento de nuevo, no vas a nacer con imposibilidades, no vas a nacer con debilidades, al contrario, ahora vas a nacer como hijo del Dios Todopoderoso. Mire qué derecho, qué privilegio, qué cosa tan grande nos dio Dios a nosotros. El que tuviéramos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, creer en su nombre y recibirle para así poder llegar a nacer de nuevo y ser hijos de Dios. Eso quiere decir, o estoy tratando de decir, que el que nació de nuevo es hijo de Dios. Si usted me dice, pastor, y yo soy hijo de Dios, depende. ¿Naciste de nuevo? Oh, sí, pastor, yo nací de nuevo. Ah, qué bueno, gloria a Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Porque ese nacimiento no vino de la voluntad de la carne, es decir, por deseo carnal, no vino por voluntad de hombre, no vino de sangre, sino que vino del Dios Todopoderoso. Y la pregunta se podría voltear, ¿verdad? También, ¿y yo nací de nuevo? ¿O yo soy hijo de Dios? Si naciste de nuevo, sí, no, ni sé si nací de nuevo. Busca nacer de nuevo. ¿Cómo? Creyendo. Al que cree, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a nacer de nuevo. Todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces busca creer en el Señor Jesús. Señor, quiero creer en ti con todo mi corazón, a la manera bíblica, a la manera como Dios te envió a la tierra. Quiero creer, que recibir en mi corazón, creo en ese sacrificio. Y eso te va a llevar a nacer de nuevo. Y un día vas a nacer de nuevo y vas a sentir que hay algo diferente en tu vida. No solamente un cambio de mente, no solamente algo que, bueno, antes pensaba de esta manera, ahora he cambiado de opinión. No. Estoy hablando de un ser espiritual que hay dentro, que ahora sabe que es hijo de Dios. Bueno, vayamos a eso porque vamos a tocar esos versículos. En Gálatas capítulo 3, vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. No sé qué razón están dando los de las redes sociales, si se escucha o no se escucha, si se entiende o no se entiende. Bueno, Gálatas capítulo 3, versículo 23, Gálatas 3, 23, dice, y antes de venir la fe estábamos, Pablo se cuenta, fíjese, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera, mire lo que dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo o nuestra nodriza para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que la ley no puede hacer a nadie hijo de Dios. Por eso los que siguen la ley y quieren mantenerse bajo la ley, se van a encontrar con que la ley no los puede hacer hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es un ayo, es una nodriza, es un encargado. La ley es la que se encargó del niño mientras el niño estaba pequeño. Ahora, yo no sé si tú prefieres estar con un encargado o con papá, pero yo prefiero estar con papá. Yo prefiero estar con papá porque soy hijo de Dios. Entonces la ley no me puede, o cuando estoy con la ley, yo no estoy como hijo, sino que estoy con un encargado y me han encargado ahí.
Y el encargado me puede tratar muy bien, pero si no es papá, pues no es papá. ¿Qué quiere decir eso? No es de mi familia. Puede ser una buena persona, puede ser alguien que obviamente, hermano, quiere entregar buenas cuentas, pero es una ley de cualquier manera. Y esa ley me tiene como encargado con ellos solamente. Pero el versículo 25 dice, pero ahora que ha venido la fe. Diga conmigo, ahora que ha venido la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo encargados, ya no estamos bajo tutores, ya no estamos bajo nodrizas, ya no estamos bajo ayos. Dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. La fe, el creer, nos lleva a ser hijos de Dios. Por eso que es importante creer. ¿Sabe, hermano? El camino del evangelio es un camino de fe. Nunca vaya a pensar usted que no, es que yo ya estoy maduro. Es que la fe era para cuando yo empezaba en el evangelio. No, 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 no. Te vas a perder si no tienes fe. La fe es siempre. La fe es la base, es lo básico. Y ese fundamento debe estar ahí fuerte. Debo de creer en Cristo Jesús siempre. Soy hijo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no tiene fe en Cristo Jesús no es hijo de Dios. Aunque diga que todos somos hijos de Dios, a veces el mundo piensa que todos somos hijos de Dios. Y meten a todo mundo, hermano. Dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. No, no es cierto. Somos creación de Dios. Porque allá en el huerto Dios hizo al hombre, a la mujer. Y esa pareja cayeron de la gracia o de la comunión, del compañerismo con Dios. Fueron echados del huerto y creación de Dios. Y Dios cuida de su creación. Pero hijos de Dios, aquí dice que somos hijos de Dios. Recuerden que somos adoptados. Por favor, no piense que por ser adoptado no tiene privilegios o es menos. No, simplemente que fuimos traídos a la familia del Señor. ¿Cómo fuimos traídos? Por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Repito, si alguien no tiene fe en Cristo Jesús, no puede ser hijo. O sea, ¿cómo le dijera esto? Quizás la palabra sería muy vaga, muy atrevida quizás, pero si alguien no es cristiano, no es hijo de Dios. Podrá tener una buena religión, pero tiene que ser cristiano. Y cuando digo cristiano, estoy diciendo creyente en Cristo Jesús. Creyente, no solamente cristiano como el mundo piensa, porque también el mundo piensa que cristiano se le llama al ser humano. Dice, no, es que mataron a un cristiano allá, dice. No, es que me encontré con un cristiano ahí en el trabajo que no me puede ver. No refiriéndose a alguien que quiere en Cristo Jesús, sino a una persona, pues simplemente a alguien del mundo. Y no se me olvida aquella ocasión en que estábamos con un hermano ahí en un lugar y empezó a evangelizar a una persona ahí. Y la persona, bueno, el hermano le dijo, dice, es que nosotros somos cristianos. Y la persona se enojó, aquella persona, fíjese. Dice, ¿yo qué soy? ¿Perro? ¿Qué soy? ¿Por qué? Porque él entendía que cristiano es toda la gente. Todos. Ateos, mormones, testigos y toda la gente, todos los budistas y todo. Él piensa que cristianos son todos. Y entonces el hermano le dijo, es que nosotros somos cristianos. Estamos hablando de la palabra de Dios porque nosotros somos cristianos. Sí, pero se enojó feo, hermano. Dice, ¿yo que soy perro, animal o qué soy? Pero fíjese, hermano, que es el pensamiento del mundo. Cuando yo digo que el que no es cristiano no es hijo de Dios, estoy hablando a los que tenemos la fe en Cristo Jesús. Porque la palabra cristiano se usó por primera vez en Antioquía. A los creyentes por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. De ahí empezamos con el término cristianos, que quiere decir, en español quiere decir pequeños cristos. O sea, hijo de tigre, pintito, pues. Pequeños cristos, cristianos, pequeños cristos. Solamente por la fe en Cristo Jesús se puede ser hijo de Dios. Dice el versículo 26 ahí, todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Versículo 27. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, diga conmigo, bautizados en Cristo. Ese es nacimiento de nuevo, hermanos. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Bautizado en Cristo quiere decir nuevo nacimiento.
quiere decir metidos al cuerpo de Cristo. Recuerde que bautismo es sumersión. Por ejemplo, bautismo en agua, no bautismo en Cristo. Bautismo en agua es sumergir en agua. Bautismo en el Espíritu Santo es sumergir en el Espíritu Santo. Y bautismo en Cristo es meterlo al cuerpo de Cristo. O sea, ser parte de la iglesia. Bautizados en Cristo, nuevo nacimiento, metidos al cuerpo de Cristo, revestidos de Cristo. Por eso, cuando alguien es bautizado en Cristo, es parte de la iglesia. Diga conmigo, parte de la iglesia. Él es parte, esa persona que ha nacido de nuevo, es parte de la iglesia, aunque nunca en su vida haya puesto un pie en una congregación. Nunca, porque a veces pensamos, dicen, no, es que fui a la iglesia. Amén. A la asamblea se le llama iglesia, viene de la palabra griega que dice eclesia, que es, quiere decir reunión. Amén. Pero si llamamos a la iglesia al cuerpo de Cristo, que está diseminado por toda la tierra, todo aquel que nace de nuevo, él ya es parte de la iglesia, porque lo bautizaron en Cristo, lo bautizaron en el cuerpo de Cristo Jesús. Puede ser que esté tirado en una cama, enfermo, nunca ha ido a una iglesia y no puede levantarse para ir a la iglesia, pero ahí en el lecho en que está, le entregó su vida a Cristo. Vino el Espíritu Santo, nació de nuevo. Él ahora ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora es nuestro hermano. Ahora es parte de la iglesia. Por eso le digo que bautismo en Cristo quiere decir nuevo nacimiento, metidos en el cuerpo de Cristo. Y por eso el versículo 28 dice que ya en el cuerpo de Cristo, obviamente, ya los que hemos sido revestidos de Cristo, los que ya estamos en el cuerpo de Cristo, ahí dice que no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo estoy en Cristo. La única manera de ser hijo de Dios es estar en Cristo. Y la única manera de estar en Cristo, hermanos, es haber nacido de nuevo. Cuando naciste de nuevo, te metieron al cuerpo de Cristo y eres parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Y ahí no hay grandes, no hay pequeños, no hay abogados, no hay arquitectos, no hay diferencias. En los términos del tiempo bíblico dice que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay trabajador, no hay patrón. Todos somos uno. Diga conmigo, todos somos uno. Ahí dice la última parte del versículo 28. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Miren lo que dice ahí. Hijos de Dios por ser el resultado de una promesa. Diga conmigo, resultado de una promesa. Si somos de Cristo, si somos de Cristo. Si no somos de Cristo, o si alguien no es de Cristo, no es parte de los hijos de Dios. Te tengo una mala noticia. La mala noticia es que no eres parte de los hijos de Dios, pero la buena noticia es que sí puedes ser parte de los hijos de Dios. Esa es la buena noticia. ¿Cómo? Creyendo en Cristo Jesús, recibiéndole como Señor y como Salvador. Pero aquí dice, si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Entonces tengo otra palabra, como hijo de Dios, hermano, tú eres descendencia de Abraham. Y bueno fuera que le dieras una ojeada a las bendiciones de Abraham, porque si eres hijo de Abraham, si eres descendencia de Abraham, descendencia de Dios en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, entonces hay que darle una ojeada las bendiciones que Abraham tuvo para su descendencia, porque esas bendiciones te pertenecen y me pertenecen a mí también. Dice el versículo, Romanos 9, hablando de esa promesa, y que somos hijos de Dios por ser resultados de esa promesa, que somos hijos de Dios por una elección,
Porque Romanos capítulo 9, versículo 6 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, hablando de Israel. Miren lo que dice, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac te será llamada tu descendencia. Entonces los hijos de Dios, los que hemos llegado en Cristo Jesús, y que a todos los hombres, todos los seres humanos en la tierra tenemos el privilegio de poder creer en Jesús. Y el que cree en Jesús a la manera que Dios quiere que creamos, recibe el poder, la autoridad, la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Todos podemos ser parte de esa elección de Dios. Porque dice ahí que no todos, versículo 7, que no todos son hijos por ser descendientes de Abraham. Recuerde que miramos en Gálatas que si somos de Cristo, entonces somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac te será llamada descendencia. Eso es elección. Recuerde que Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo a Ismael, nacido de Agar, y tuvo a Isaac, nacido de Sara. Pero Dios le dice, no será con Ismael, sino será con Isaac que te será llamada descendencia. Los hijos verdaderos. Entonces no todos por ser hijos de Abraham son descendientes de Israel, sino que los hijos de la promesa. Versículo 8 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Otra vez diga conmigo, soy hijo de Dios. Fíjense que esa palabra yo debo de repetirla constantemente, porque obviamente en el mundo hay aflicción. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces yo puedo repetirme esa palabra, yo soy hijo de Dios. Eso le arde al diablo, hermano. Y eso te recuerda a ti, y recuerda en el ámbito espiritual, en el ámbito donde están los demonios, que tú tienes derechos. Porque despiertas temprano y dices, gracias a Dios soy hijo de Dios. Gracias a Dios la herencia me pertenece a mí, porque los hijos son herederos. No sé si te da gusto a ti, hermano, pero posiblemente haya alguien, ojalá, ¿verdad?, que haya alguien que aquí en la tierra lo encuentre y le dicen, te andábamos buscando. Fíjate que tu tío fulano de tal te dejó una tremenda herencia. Y te vas a gozar, oh sí, mi tío me dejó herencia. ¿Por qué? Porque una herencia puede dar gusto, obviamente. Pero Dios, el Dios todopoderoso, que Él diga, yo estoy buscando herederos. Herederos, pero no le voy a heredar a cualquiera. Le voy a heredar primeramente a mi hijo Jesucristo, Jesús, el Cristo. Y Él va a tener coherederos, es decir, quienes van a heredar junto con Él. Y esa herencia es para nosotros. Eso encierra que somos hijos de Dios. Es que a veces pensamos que decir soy hijo de Dios es decir por decirlo, algo trivial, hermano. Pero no. Ser hijo de Dios obviamente es entrar a la casa de Dios. Ser hijo de Dios es ser parte de los herederos. Es ser parte de los que o de los que tienen un nombre apuntado ahí que dicen, este es heredero y este puede estar en la reunión familiar. Y él tiene voz y voto. Y él va a recibir lo que se tiene para los hijos. Dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de Dios o los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Versículo 14. Romanos 8:14. Vaya conmigo, Romanos 8:14. Dice, hablando de los hijos de Dios, los hijos que son herederos, obviamente, por una promesa. Pero dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué me enseña eso? ¿Qué me enseña ese versículo? Me enseña que los hijos de Dios reciben guianza de Dios. Diga conmigo, guianza de Dios. O sea, nos dan ese espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción es como traer un walkie-talkie. Aquí nos mandan el mensaje.
Estamos, hermano, tenemos un mensaje en el corazón, recibimos una guianza de Dios. Esto es, no son, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los hijos de Dios reciben guianza de Dios. Los hijos de Dios tienen una luz dentro de sus espíritus, porque recuerde que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tú tienes espíritu. El del mundo tiene espíritu, lo tiene muerto. El que no ha creído y no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador tiene espíritu, pero lo tiene muerto. Pero la Biblia dice que cuando cree en Jesucristo, el espíritu resucita. Y ese espíritu ahora puede recibir la guianza de Dios. Los hijos de Dios reciben guianza. Los hijos de Dios tienen una luz dentro de sus espíritus. O sea, no somos como el mundo en nuestro espíritu. El mundo, hermano, su espíritu está dañado. A veces solamente recibe las cosas del mundo. Ese espíritu recibe temores, miedos. Recibe, hermano, esa influencia maligna que el diablo le manda al mundo. Pero los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios, recibimos guianza de Dios y tenemos el poder para rechazar el miedo. Para decir en el nombre de Jesús, yo renuncio al miedo. Porque Pablo le dijo a Timoteo, dice, porque no habéis recibido espíritu de cobardía para estar en temor otra vez, sino que has recibido espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Mire, hermano, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Eso es lo que recibimos cuando nacimos de nuevo como hijos de Dios. Y lo debemos de recibir y atesorar y usarlo. Diga conmigo, usarlo. Porque alguien puede estar, hermano, con algo muy bonito ahí, pero no lo usa. Puede ser una herramienta, puede ser una cambia de ropa, puede ser cualquier cosa que está ahí, pero no lo usan. No se me olvida, estaba leyendo un libro y hablaba de Charles Spurgeon, un predicador del finales del siglo XVIII y XIX, principios del siglo XX, algo así. Y él cuenta, este predicador de ese tiempo, hablando de que a veces la gente tiene cosas que tiene y que no sabe lo que es. Y dice que un día estaba una ancianita que él le tocó visitarla por motivo de que estaba enferma, estaba cerca de morir por malnutrición, vivía en una casita vieja desbaratándose y estaba muy, muy cerca de morir por malnutrición, por la escasez económica, porque no había mucho que comer, cosas así. Y cuando él la visitó, él lo cuenta, y cuando él la visitó, dice que le llamó la atención un cuadro que tenía en la pared ahí con ya cuidado en su cuadro, bien, un papel ahí. Y le dijo, ¿y ese papel de qué es? Dijo, es que yo trabajé casi 50 años con una señora muy rica, de la nobleza de ese tiempo, mucho es Inglaterra, creo que es London, donde él predicaba, donde tenía su iglesia. Dice, y trabajé casi 50 años con ella y ella antes de morir me regaló ese papel. No sé leer ni escribir, pero para mí es algo especial. Yo quise mucho a esa señora y por eso lo mandé encuadrar en un cuadro, en algo bonito y ahí colgado. Y él le dijo, dice, ¿me permite que me lo lleve y que lo examine un poquito más este documento que tiene aquí? Sí, dice, nomás asegúrese que me lo regresa porque yo lo aprecio mucho ese cuadro. Me regaló la que fue mi patrona por casi 50 años, dice. Y entonces se lo llevó y investigó, y ese cuadro era un documento, un título de propiedad, de que la señora le había dejado a esa sirvienta, le había dejado un buen patrimonio para que viviera el resto de su vida. Fue a las autoridades y las autoridades le dijeron, nosotros andábamos buscando ese documento, no sabíamos quién lo tenía. Y entonces tuvieron que ir con la señora y decirle, usted es dueña de una tremenda propiedad, su patrona se lo dejó a usted antes de morir. Usted solamente agarró el papel, lo enmicó, lo guardó y lo tiene bien limpiecito ahí porque usted aprecia mucho ese cuadro, pero usted no sabe lo que tiene. Y fíjese que a veces el creyente, y él dijo eso, y la historia de ese libro dice eso, porque muchos creyentes no saben lo que tienen, no saben que nacieron de nuevo, que tienen espíritu de poder. Diga conmigo, espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Y Pablo le dice a Timoteo, porque no habéis recibido espíritu de cobardía.
Y entonces la gente, cuando no sabe lo que tiene, se conduce como los del mundo, como que no recibieron ese espíritu nuevo cuando nacieron de nuevo. Pero los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces es una tremenda bendición que yo sea hijo de Dios. No es solamente un nombre, hermano. No es solamente ir agachado por la calle todo vergonzoso diciendo, pues soy hijo de Dios. Allá está el Señor, quién sabe cómo me vaya aquí en la tierra. No, 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 tú eres hijo de Dios y Dios está contigo. Y Dios tiene herencia para ti. Y tienes un nombre y tienes aquí en la tierra derechos. Derechos de reprender al diablo. Derechos de reclamar lo que es tuyo. Derechos, hermano, de decir yo soy hijo de Dios. Tengo espíritu de poder en mi vida. Reprendo al diablo. Tengo que armarme de valor y creer lo que dice la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Dice unos 2 versículos antes, dice el versículo 12. Así que hermanos, versículo 12. Así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera guianza que nos da el Espíritu de Dios como hijos de Dios es a no vivir conforme a la carne, sino a vivir conforme al Espíritu. Por eso estás aquí. Y por eso estás mirando ahí por YouTube, por las redes sociales, por eso estás mirando. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, la primera guianza de Dios es a no vivir conforme a la carne, sino vivir conforme al Espíritu. Y te tienes que alimentar de la palabra de Dios. Y tienes que decir, yo voy a investigar lo que es mío. Yo voy a investigar qué quiere decir ser hijo de Dios. Yo tengo que saber qué quiere decir eso. Mira, una persona nacida en Estados Unidos, gracias a Dios es ciudadana de Estados Unidos, todavía es ciudadana de Estados Unidos. Y que esa persona viva en Estados Unidos como indocumentado. Y que ande en medio de los indocumentados, escondiéndose de las autoridades de migración. Y que le digan, ¿y tú por qué te escondes? ¿Que no naciste aquí? Sí, pero es que no estoy seguro si ando seguro aquí, si me van a dejar. No, tú naciste aquí, hombre. Tú ve y aplica para tu licencia. Tú ve y reclama que esta ayuda que está dando el gobierno ahora por la pandemia económica te pertenece a ti también. Tú ve y reclama tus derechos. Pero si alguien no conoce lo que tiene, por eso repito, hermano, ser hijo de Dios es ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Y ahora he nacido de nuevo. Ahora soy familia de Dios. Ahora tengo el derecho, la autoridad de usar el nombre de Jesús. Me gusta lo que dice, ¿cómo se llama aquel? E.W. Kenyon, un predicador del siglo pasado, sí, apenas el siglo pasado. Él estaba un día enseñando, hermano, estaba dando una enseñanza bíblica, y les estaba enseñando de que tenemos el derecho de usar el nombre de Jesús. Y entonces un abogado que estaba ahí en la congregación se levantó, ese abogado, y le dijo, ¿quiere usted decir que yo tengo el derecho legal de abogado de usar el nombre de Jesús? Dijo, sí, eso lo dice la Biblia. Como el derecho de un abogado, se le concede el derecho. Y entonces yo cuando vengo, oro en el nombre de Jesús, reprendo al diablo en el nombre de Jesús, recibo mi bendición en el nombre de Jesús y traigo un derecho legal, como un derecho de un abogado. Porque a un abogado se le pueden conferir derechos. Por ejemplo, si alguien quiere comprar una propiedad, un abogado puede comprarlo a nombre de él. Es decir, que tiene derecho, y tiene derechos de comprar y derechos de vender. Pero fíjese que es un derecho legal. Así es que la primera guianza es a no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso alimentémonos de la palabra de Dios, busquemos a Dios, sirvámosle a Dios, no nos dejemos mover por el mundo. Porque el mundo, hermano, el mundo anda en sus fiestas, emborrachándose, hermano, paseando por todo el mundo. Yo no estoy diciendo que no hay que pasear. Si puedes, pasea, amén. Pero que esa no sea tu vida. Recuerda que eres hijo de Dios, que hay que alimentarse de la palabra de Dios.
que hay que servirle a Dios, que hay que honrar a Dios y que vivimos en un reino diferente al que vive el mundo. Ahora, el versículo 15, siguiendo con la lectura, porque ya leímos el versículo 14. El versículo 15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. O sea que si un hijo de Dios siente que está en esclavitud, esclavizado al temor, esclavizado al trabajo, esclavizado, hermano, a lo de la tierra, es que no ha entendido lo que es en Dios. Porque ahí dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. ¿Qué hace ese espíritu? Dice ahí: por el cual clamamos, Abba Padre. Ese Abba Padre es una expresión de amor y confianza. Es una expresión que dice papá. Una expresión como papito lindo, papá te amo. Dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor. O sea, Dios quiere que llegue con confianza delante de Él, con confianza delante del Señor. Señor, gracias, te amo, te bendigo. Eres mi Señor, eres mi Padre celestial. A ti te amo, te bendigo, porque no puedo caminar con temor en la tierra. No puedo estar esclavizado, sino que he recibido un espíritu de adopción como hijo. Yo creo que cuando a alguien lo adoptan, hermano, el primer día se siente raro en la casa. Quizás el niño de 10, 12, 14, 16 años, no sé. Llegan los padres adoptivos, lo van a traer a donde está, al asilo de huérfanos quizás. Firman los papeles y le dicen: te vas con nosotros el día de hoy, porque te hemos adoptado. Bienvenido a la familia. Y quizás llega a la casa, hermano, un poquito así como huraño, como dicen por ahí, como pollo nuevo en la casa. Pero ese pollo nuevo, hermano, a la semana ya anda corriendo, hermano, ya anda picando maíz hasta donde no debe de agarrar, hermano. ¿Por qué? Porque ahora es de casa. Y ese recién adoptado tal vez llegue huraño a la casa. Y tal vez yo llegué huraño a una iglesia, al reino de Dios. Pero conforme pasa el tiempo, debo de ir entendiendo el espíritu que me han dado. Y ese espíritu me crea confianza dentro de mí. Por ese espíritu yo clamo: Abba Padre. Ese espíritu que nos da confianza. Así es que recibamos ese espíritu. Diga conmigo: recibir el espíritu de adopción. Porque qué malo que alguien sea hijo y no se sienta como hijo. Y desafortunadamente en la tierra hay hijos biológicos que se sienten ajenos a la casa, que se sienten como que no, ya un día me voy a ir de la casa. Mi papá nunca no me quiere y nunca me ha querido de por sí. No puedo ni agarrar una soda del refrigerador porque se enoja. Un día me voy a ir de la casa, ya no voy a regresar. ¿Por qué? Porque la persona se siente, aunque sea hijo biológico, hijo original, se siente mal, pero debería sentirse con confianza. Porque ese espíritu de adopción nos da confianza. Nosotros debemos de recibir ese espíritu, vivir en ese espíritu de adopción y vivir en ese espíritu de amor de Dios por cada uno de nosotros. Ahora diga conmigo: Dios me ama. Una vez más: Dios me ama. Una vez más, diga: Dios me ama. Hermano, cuando tú crees que Dios te ama, vas a vivir contento, vas a vivir gozoso. ¿A quién no le gusta que lo amen? A mí me gusta que me amen. A mí me gusta sentirme amado. Me gusta sentirme importante para alguien. Tal vez hay alguien que no le interesa, y yo doy gracias al Dios que al diablo no le interesa. No le interesa, hermano. Pero los de mi casa que me amen, pues. Y mi Padre que me ame. Mi Padre celestial, Él me ama. Diga conmigo: Él me ama. Debes de sentirte amado. ¿Qué hace el diablo? El diablo quiere meter espíritus contrarios al espíritu de adopción. Que la persona se sienta, hermano, desanimado. Que la persona se sienta como que en depresión. Que la persona se sienta triste. Pero creo que realmente nunca deberíamos de estar tristes los hijos de Dios. Nunca. El ser hijo de Dios, eso debe ser motivo de gozo, de alegría. A veces lo que nos entristece son las preocupaciones del mundo. Nos preocupamos, pero el Señor Jesús dijo: no te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes por lo que vas a vestir.
Porque mira, las aves del cielo Dios las alimenta, cuanto más a vosotros. Y entonces debo de quitar la preocupación de mi mente y decir: a mí Dios me ama, yo soy hijo de Dios. Porque si los hombres en la tierra aman a sus hijos, hermano, yo te tengo una palabra esta noche: Dios te ama, hermano. Porque si los hombres en la tierra aman a los hijos, ¿cuánto no más nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado de su amor en Cristo Jesús? No hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor. Hemos recibido espíritu de hijos, por el cual clamamos: papá. Versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu de Dios es un testimonio interno: yo soy hijo de Dios. Por eso, hermano, no tengas pena de decir: yo soy hijo de Dios. Yo te desafío a que cada mañana, cada día digas: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios está conmigo. Dios me ama. Yo soy especial para Dios. Dios me ama. Eso va a engrandecer tu ser interno, hermano. Lo va a levantar. ¿Por qué? Porque es una realidad. El espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Ahora, si alguien no ha nacido de nuevo, cree en Cristo, recibe a Cristo Jesús, ábrele tu corazón a Cristo Jesús, invítalo a que venga a tu corazón. Vendrá el Espíritu de Dios sobre tu vida, recibirás un espíritu de adopción y tendrás estas bendiciones, las bendiciones de los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos de caminar con la frente en alto en la tierra, no dependiendo si tenemos dinero o no tenemos. Y sí tendremos. Diga conmigo: sí tendremos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque Dios moverá su mano de poder para bendecirnos a nosotros, para abrir puertas de bendición para nuestra vida. Dale un aplauso al Señor. Yo me gozo de ser hijo de Dios. A mí Dios me ama. A mí Dios me ama. Y me sacará adelante cada día. Versículo 17. Y si hijos, ¿cuándo somos hijos de Dios? Y si hijos, mira, hermano, si tú eres hijo, también eres heredero. Heredero de Dios, coheredero con Cristo. Si en verdad, dice, padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es decir, que la tierra no te va a querer. La tierra va a decir: no queremos a los hijos de Dios. Bueno, pues no me quieres, no me quieras, pero yo soy coheredero con Cristo. Y un día voy a tener las llaves yo, y tú vas a querer que te abra. Y ese día te vas a dar cuenta de lo bueno que es amar a Dios, estar con los hijos de Dios. Dice ese versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Yo no sé si tú estás pensando en una herencia, hermano. Mire, si por ejemplo, vamos a suponer que tu papá era millonario, muy millonario, y te dejó toda la herencia a ti, y te dijeron: ¿sabes qué? Solo que no la puedes recibir ahorita, sino hasta que cumplas 30 años, porque antes pues, la puedes malgastar. Y la condición la puso que cuando cumplas 30 años, y te faltan 3 años para cumplir los 30 años, hermano. Yo no sé cómo esperas tú esa herencia, hermano, pero debe de haber una expectativa. Yo voy a recibir, no sé los demás, pero yo voy a recibir. Hermano, esa es una actitud. Cambia la actitud interna. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ser hijo nos lleva a ser herederos, coherederos con Cristo. Habrá una herencia, o estaremos en la repartición de la herencia, o seremos incluidos en la herencia. Si dicen la herencia es los cosmos y las constelaciones van a ser los dueños, los amos y señores de las constelaciones. Oh Señor, y me estoy preparando para recibir eso. Mire, nos estamos preparando como hijos de Dios para ser herederos. Los hijos de Dios, usted no crea que van a llegar a la repartición de la herencia y van a salir con las manos vacías. Van a salir llenos. Ahí la pregunta va a ser: ¿qué voy a hacer con esta herencia? Por eso desde el día de hoy debemos de empezar a prepararnos.
Desde el día de hoy debemos de empezar, hermano, a decir, ¿qué voy a hacer con esa herencia? Por eso quiero conocer a Dios. Por eso quiero caminar con Dios. Porque si yo camino con Dios, voy a aprender cómo administra Él. ¿Cómo le hace para administrar? El versículo 18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Miren lo que dice Pablo, que a los hijos de Dios les aguarda una tremenda gloria. Lo voy a repetir, el versículo 18. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, no le llegan ni a los talones para ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea, los hijos de Dios les aguarda una tremenda gloria. Yo tengo una palabra para ti, hermano. A nosotros nos aguarda una tremenda gloria. Y tengo una palabra para el diablo también. Al diablo le digo, a nosotros los hijos de Dios nos está aguardando una tremenda gloria que a ti no te dieron, que tú no pudiste recibir. Por eso yo soy hijo de Dios, hermano. Cada mañana puedo levantarme y decir, yo soy hijo de Dios. Dios está conmigo. Dios me ama. Me está esperando una grande gloria y me está esperando una tremenda herencia. Ya si eso no te ayuda a caminar en el evangelio, hermano, ¿qué cosa más te va a ayudar? Creyendo lo que hay por delante. El versículo 18. La gloria que nos ha de ser revelada. Versículo 19. Porque el anhelo profundo de la creación, fíjese que aún la creación, la naturaleza, está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Un día se van a manifestar estos hijos, hermano. El día de hoy la gente nos mira como los que buscan a Dios, los que sirven a Dios. Pero un día se va a manifestar este hijo de Dios. Versículo 20 dice, porque la creación fue sometida a vanidad, pura vanidad allá afuera, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Versículo 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Nosotros seremos el modelo. Todos buscarán alcanzar lo que los hijos de Dios tienen o lo que los hijos de Dios son. Mire, tal vez ahorita el mundo no anda buscando parecerse a los hijos de Dios, pero viene el día cuando toda la creación va a desear ser como los hijos de Dios y tener lo que los hijos de Dios tienen. Por eso caminemos seguros, hermano. Lo primero, debes saber que Dios te ama, que Dios te ha dado un espíritu de adopción, que no hay nada comparado a la gloria que Dios tiene para ti. Que Dios dice en los cielos, si mi hijo supiera la gloria que yo tengo para él, si mi hijo supiera el poder que yo le he dado en Cristo Jesús para vivir este evangelio, porque somos hijos de Dios. En primera de Juan capítulo 3, vaya conmigo, primera de Juan capítulo 3. Pero la primera palabra es como soy hijo de Dios, naciendo de nuevo. Todo el que cree, todo el que le recibe, le da el derecho de llegar a nacer de nuevo. Le da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Y cuando nazco de nuevo, Dios dice, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Es como el Señor Jesús. Hay una profecía que dice el Señor Jesús, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero ¿cuándo fue literal esa palabra? ¿O cuándo se cumplió esa profecía? Cuando el Señor Jesús resucitó. Cuando el Señor Jesús resucitó, dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy te he engendrado. ¿Ahora que resucitas? Porque ahora es una vida de poder y de autoridad. Primero se sometió a Dios, obviamente el verbo, Dios, se manifestó como el Hijo de Dios en la tierra, pero la declaración de que le confirieron el nombre que es sobre todo nombre es cuando resucitó entre los muertos. Ahora, en 1 Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Diga conmigo, eso somos.
No dice que seremos, que digas, oh sí, yo voy a ser hijo de Dios en la eternidad. No, tú eres hijo de Dios hoy. Hoy eres hijo de Dios. Hoy Dios dice, yo quiero saber dónde está mi hijo. Porque puede ser que tu hijo se vaya a estudiar a la universidad. Puede ser que tu hijo le ofrecieron un trabajo en otro estado. Y tú como padre dices, yo quiero saber dónde está mi hijo. Y yo quiero saber cómo está mi hijo. Y yo quiero saber si mi hijo necesita ayuda. Y entonces Dios dice de ti, yo quiero saber cómo está mi hijo. Yo quiero saber dónde está mi hijo. Y dice, la ayuda se la he dado en Cristo Jesús. Y quiero que él sepa la ayuda que le di. Dice, sigue diciendo ahí, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Otra vez diga conmigo, somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, pero camina con eso. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ahí está una esperanza, fíjese. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, porque ya somos, ahora somos hijos de Dios. No seremos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero cuando Él se manifieste, seremos, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Entonces somos hijos de Dios, no seremos, sino que somos. Pero la segunda cosa es de que seremos, eso es esperanza. Seremos semejantes a Cristo Jesús. Tenemos una esperanza en Él. Diga conmigo, esperanza en Él. Porque ahí dice la última parte del versículo 3, o el versículo 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, no fuera de Cristo, en Él, en Cristo Jesús, somos hijos de Dios y seremos semejantes al Hijo de Dios, al Hijo perfecto de Dios. Versículo 9, vaya conmigo hasta el versículo 9. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios tiene una simiente de Dios dentro de él, es el nuevo nacimiento. Ninguno que ha nacido de Dios, que es nacido de Dios, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no lo deja pecar. Dice, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, que si peca, peca a disgusto. No puede pecar, tiene que volver a Dios. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Hay hijos del diablo? Sí. Pero yo me gozo que yo soy hijo de Dios. Yo no soy hijo del diablo. Yo era hijo del diablo antes. Pero cuando vine a Cristo Jesús, le entregué mi vida a Cristo Jesús, tuve fe en Cristo Jesús, tuve un nuevo nacimiento, yo me convertí en un hijo de Dios. Y ya no soy hijo del diablo. Pero dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, y hermano, nosotros la justicia de Dios es amar a nuestros hermanos. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Los hijos de Dios nos amamos porque no amarnos es pecado. ¿Por qué nos es pecado? Porque somos hijos de Dios. Por eso. Si yo no amo a mi hermano, yo estoy en pecado. Y como yo no puedo pecar, entonces el Espíritu me constriña dentro de mí y me dice, tienes que buscar caminar en amor. Los hijos de Dios nos amamos. Pecado es no amarnos. No podemos pecar porque el Espíritu está dentro de nosotros. Y ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. Mire, yo lo que quiero decirte es que somos hijos de Dios. Ese es todo el rollo de esta noche. Somos hijos de Dios. Ahora, bueno, conmigo a Juan 1:12. Yo termino. Juan 1:12. Pero yo no sé si te gozas que somos hijos de Dios. Si te gozas que naciste de Dios, que eres heredero y coheredero con Cristo, y que te está guardada una tremenda gloria para tu vida. Prepárate para esa gloria. Preparémonos para esa gloria. Porque Dios quiere que nosotros llevemos esa esperanza y esa fe y esa firmeza y esa seguridad. Señor, gracias. Por eso creo que a los hijos de Dios no les da trabajo decir gracias a Dios, hermano. Señor, gracias por la vida. Gracias por Cristo.
Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por suplirnos conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias porque estás con nosotros en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Gracias porque vas por delante de nosotros abriendo brecha. No nos da trabajo decir gracias, no nos da trabajo tener un corazón agradecido, excepto si no entendemos que somos hijos de Dios, familia de Dios, de la casa de Dios, que nos sacaron de aquel lugar de huérfanos y que nos trajeron a la casa y que nos dijeron: mira, hijo, ahora todo esto es tuyo. Y en el papel que firmé, cuando te hice mi hijo, te di derechos y te di privilegios. Y posiblemente hay alguien que te los quiera quitar. El diablo te va a hacer creer que nada es tuyo. Y ahora la lucha es creer que todo es tuyo, que estamos sumergidos en Cristo Jesús. Versículo 12 dice, ahí el primer versículo que leímos: a todos los que le recibieron les dio el derecho de nacer de nuevo. A todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que nacen de la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a orar por la gracia de Dios y darle gracias que somos hijos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo. Gracias, Señor, por traernos no solamente al evangelio, sino traernos a tu casa, traernos a tu corazón, traernos, Señor, a tu palabra. Tu palabra es para mí, tu palabra es el manual y me enseña lo que tengo y lo que soy en ti. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Señor. Gracias porque somos hijos tuyos. Hoy declaramos que somos tus hijos. Hoy declaro: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hoy declaro que Dios me ama. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Yo hoy declaro que Dios me ama. Yo hoy declaro que Dios está conmigo. Yo hoy declaro que soy de la familia de Dios. Yo hoy declaro que tengo derechos y privilegios en Dios. Yo hoy declaro que hay un documento que dice que soy heredero y coheredero con Cristo. Hoy declaro lo que dice la palabra de Dios, que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada a los hijos de Dios. Esa gloria que nos está aguardando a nosotros. Señor, gracias porque esa gloria, esa grandeza, esa riqueza, ese poder, esa vida abundante es para los hijos. Gracias porque soy tu hijo. ¿Quieres hablar con él y decirle: gracias porque soy tu hijo? Gracias porque soy tu hijo. Gracias, Señor. Quizás humanamente naciste con debilidades, con problemas emocionales, con problemas físicos, con deficiencias, pero Dios dice: hay un nacimiento de nuevo donde nace perfecto el Hijo de Dios. Nace perfecto y empieza a crecer y empieza a darse cuenta que en la casa de su padre le conviene estar. Empieza a darse cuenta que en los negocios de su padre le conviene estar. Empieza a darse cuenta quién es y lo que tiene en Dios. Oh Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Oh Shirakama Kirakaba Sirababa Siraba. Gracias por ese amor tan precioso, tan hermoso que tienes para nosotros. Gracias. Soy tu hijo, soy tu heredero, soy nación santa, soy especial tesoro, soy amado, soy amado, soy amado por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Soy amado por el que está sentado en el trono. Soy amado por mi Señor Jesús. Y todas las cosas me pertenecen. Todas las cosas son mías. Oh, gracias, Señor. Gracias porque soy coheredero y estoy completo en ti. En ti no hay deficiencias. Hemos recibido espíritu de poder, espíritu de amor,
espíritu de dominio propio. Oh, el espíritu de gozo es para ti, hermano. El espíritu de paz es para ti. El espíritu de vida es para ti. Para que disfrutes tu caminar en el evangelio como hijo de Dios, no como esclavo, no como sirviente, no como por obligación, sino alguien que disfruta en la casa de su Padre. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Señor, te bendigo. Señor, gracias porque soy tu hijo, porque soy amado, porque soy tu pueblo. Gracias, mi Señor, te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Bendito es el Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Señor. Amén. Aleluya. Aleluya.